¿Estamos? Bueno, hola, muy buenos días, amigos de Huesca la Magia, amigos de Tu Huesca. Estamos aquí con nuestros amigos de Marketing Divertido, inaugurando un canal que le hemos ido dando vueltas de cómo lo íbamos a llamar, pero cómo lo íbamos a llamar, sino como el nombre de la Sociedad de Promoción Turística de la provincia. Así que estamos inaugurando hoy lo que se denomina Tu Huesca TV. Y estamos retransmitiendo en directo a través de Facebook. Y os preguntaréis, ¿para qué es este canal? ¿Y qué nos está contando este tío? Realmente lo que queremos es, bueno, primero presentarme, soy Fernando Blasco, director gerente de Tu Huesca. Y bueno, ya sabéis que el cometido de Tu Huesca es promocionar nuestra provincia y con la marca Huesca la Magia. Y esto lo hemos hecho, lo venimos haciendo en redes sociales desde hace mucho tiempo con Marketing Divertido. Y ahora lo que queremos es dar un pasito más allá. Si Facebook nos da la oportunidad en estos momentos de retransmitir en directo, pues queríamos explicar aquello que os atrae mucho, que es todo aquello que vamos poniendo como atractivos turísticos de la provincia y principalmente como post que añadimos al blog de Huesca la Magia /blog. Allí muchos de vosotros, en torno a unos 3.000, estáis suscritos ya y prácticamente estáis comentando y diciendo cosas en las que nos estáis ayudando incluso a facilitaros mediante el texto y fotografías aquellos rincones fantásticos que después algunos tenéis la suerte de visitar, otros tenemos la suerte de vivir porque estamos aquí y otros os queda ahí pendiente en el debe para que podáis venir en alguna ocasión. Y el sentido de ser de este blog realmente, o de este videoblog, o como lo queráis llamar, ya no sé cómo lo vamos a llamar, o canal de Tu Huesca TV, como decíamos, lo que buscamos es que os podamos facilitar algún comentario más sobre el propio post de lo que escribimos en el blog. Y hoy os quería traer, como bien habéis visto en el título, algún comentario sobre ese post tan fantástico que recrea varios espacios de algo de la cual estamos celebrando el centenario o el 100 aniversario de lo que es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Me abro aquí el blog para ir siguiendo y haciendo referencia a ellos. Bueno, en este post lo que hemos hecho ha sido describiros un poco la historia del Parque Nacional de Ordesa, cómo se creó en 1918, cómo se amplió después en 1982 y cómo fue declarado en 1977 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en el propio post lo que hace es una descripción de aquellas 4 entradas que nos permite acceder al Parque Nacional de Ordesa. El primero fue el Valle de Ordesa con el río Arazas, que es el río que lo surca, el Cañón de Añisclo con el río Bellós, el Valle de Pineta cruzándolo con el río Cinca y a lo mejor algo que no conocéis o que está un poco más escondido, que es la entrada al Parque Nacional de Ordesa por la Garganta de Escoaín y su río que le cruza es el río Llaga. Ahí os dais cuenta en el propio post cómo tenéis información útil de que sabéis que al Parque Nacional de Ordesa la entrada principal es a través de Torla y que en estas fechas, hasta septiembre, hay una época en la que podéis dejar vuestro coche tranquilamente junto al centro de visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que lo podéis dejar allí y coger el autobús que os accede a la pradera de Ordesa. Allí en la pradera de Ordesa, bueno, os hemos puesto en el blog los horarios y los precios de ese autobús, un autobús muy cómodo que ya os hará disfrutar desde el primer momento en el que subís por esa carreterita hasta la pradera. Ahí en la pradera, pues aquellos que tenéis niños podéis ir con los niños y plantearos qué es lo que queréis hacer. Una excursión pequeñita, alguna de las primeras cascadas, pues una hora y media de ida. Podéis hacer una excursión un poco más larga, hasta las gradas de Soaso, que es en torno a las 2 horas y media, o podéis llegar a la cola de caballo, que son aproximadamente 3 horas, hay que tenerlo en cuenta. Y ahí en el post os decimos y os recomendamos pues que tenéis que ir con calzado adecuado, que tenéis que llevar ropa de abrigo porque estáis en la montaña, que tenéis que tener ciertas, digamos, delicadezas en el entorno porque vais a generar basura y lo bueno
sería que os la llevaseis porque os estáis encontrando un espacio natural fantástico y ahí os hemos dejado un enlace de recomendaciones de montaña segura, de ese plan que os recomienda y os da muchísimos consejos para ir seguros en la montaña. En la pradera de Ordesa tenéis otras muchas excursiones. Algunas de ellas las podréis hacer al principio, otras las tendréis, como decía antes, en el debe. Podréis subir por la senda de los cazadores, que es una subida con mucha pendiente, pero luego estás en un espacio aéreo viendo la pradera al fondo, o sea, con un desnivel muy alto y lo ves abajo, los cochecitos muy pequeños y al fondo ves la cola de caballo. Alguna de las sendas que cruzan por la faja de Pelay, diferentes fajas que os daréis cuenta, o cómo no os tenéis que perder el hacer alguna fotografía y sobre todo al atardecer, cuando a la entrada de la pradera de Ordesa os dais la vuelta y veis esa fantástica montaña en forma de triángulo que todos denominamos el retablo y que es una de las típicas fotos que cuando atardece pues es fantástico, ¿no? Y bueno, quería hablaros de alguna excursión más, entrando por el parque de Pineta, o sea, entrando al parque por la zona de Pineta, en el que tendréis que llegar hasta Bielsa. Allí cogeréis una carreterita pequeña que os llevará hasta el Parador Nacional de Pineta y allí podréis hacer una excursión. En el post os recomendamos la excursión de los Llanos de la Larri. Es una excursión para ir con niños fenomenal, porque al principio pues vas por una pista ancha, luego entras en un bosque, luego tienes una cascadita ahí fenomenal, tienes helechos, tienes demás cosas, ¿no? Y bueno, quiero saludar y mandar un saludo también a nuestros amigos de Sitios de España que nos saludan y en esta primera emisión en directo recomendando nuestras información del blog, y que también recuerdo que ellos han estado estos días por allí. Espero, David, que disfrutarais muchísimo y que ya sé que hicisteis unas fotos fenomenales. Nos encanta ver vuestras fotos. Y si son del Parque Nacional o de algún sitio de Huesca, más. Bueno, quería recalcar, bueno, la excursión de los Llanos de la Larri es una excursión, como decía antes, para hacerlo con niños, muy asequible y que te posibilita llegar a la zona de los llanos y que luego pues puedes alargarla por otros sitios, ¿no? Hay otra entrada fantástica al Parque Nacional de Ordesa, que es por la carretera del Cañón de Añisclo. Hay que recordar que esa carretera en verano antes tenía una única dirección. Entrabas por Escalona, llegabas al cruce de Puyarruego y entonces tenías que ir hacia, digamos, la ermita de Sanurbe. Ahora, desgraciadamente, hubo un corrimiento de tierras y un pequeño desplazamiento de uno de los túneles y esa carretera está cortada. O sea que cuando entres por Escalona tienes que coger el desvío de la izquierda y subir por una carretera fantástica que te va a hacer ver un paisaje espectacular. Llegarás por Huerva a el Cañón de Añisclo, bajarás el puerto, pararás arriba en el puerto a hacer alguna fotografía seguro porque hay un paisaje increíble. Y además después bajarás y llegarás a un pequeño aparcamiento donde podrás dejar el coche y llegar hacia la ermita rupestre de Sanurbe, una ermita que está ahora en la montaña, que veis, tenéis una foto fantástica en el post, y que allí, pues bueno, tenéis una excursión también muy bonita y muchas posibilidades de más excursiones que podéis hacer allí. Pero solamente el paseíto para llegar a la ermita con los niños es fenomenal. Y más si os hace buen tiempo y ahora el paisaje está increíble. Con todo esto que ha llovido, la vegetación está, como decimos aquí, con un verde fosforescente. O sea, tiene el verde del pino así más oscura, pero las nuevas hojas son increíbles y lo fenomenal que quedan en las fotografías. Y otra excursión al Parque Nacional de Ordesa que os ponemos allí es a través de los miradores de Revilla. Ahí lo que me gusta recalcar siempre es que tienes la oportunidad de ver casi a un 99% el quebrantahuesos. Y eso es un ave majestuosa para ver volar entre medio de los buitres, que son más habituales y que a los cuales les vas a poder ver la nuca mientras vuelan. O sea, tú vas por una senda, con un paisaje increíble, con el río Llaga al fondo, y estás viendo cómo las térmicas hacen levantar el vuelo de los buitres y algún córvido y alguna otra ave. Pero si tienes la suerte de ver al quebrantahuesos y fotografiarlo, tú y tus niños lo recordaréis toda la vida probablemente. Y bueno, recomendaciones que os ponemos en el post para que, como os he dicho antes, de la ropa que hay que llevar, algunos utensilios que son interesantes de llevar siempre a la montaña, eso no os lo olvidéis siempre. Y
también en estos días ropa y alguna toallita porque hace calor y os querréis bañar en alguna de las pozas o en algún sitio que os encontraréis. No me quiero extender más. Os agradezco todos los comentarios que nos hagáis. Vamos a ir creciendo probablemente en la emisión de estos vídeos en directo. Todas las recomendaciones que nos queráis hacer llegar y todos los likes que nos pongáis nos ayudan a crecer y sobre todo pensar que esto lo hacemos para que vosotros tengáis más información y podáis disfrutar de la magia de Huesca tanto como nosotros disfrutamos aquí. Y como sabemos lo que tenemos y disfrutamos, queremos compartirlo con todos vosotros. Así que muchas gracias por estos minutos de atención y disfrutar muchísimo de la magia de Huesca. Gracias. A todos.